El Papa Francisco ha revelado uno de los misterios más profundos de la Iglesia Católica, el tercer secreto de Fátima, un enigma guardado por décadas. Durante mucho tiempo, esta profecía generó debates y especulaciones sobre su verdadero contenido. Ahora, con la revelación del Papa, se arroja luz sobre este mensaje oculto que la Virgen María confió a 3 pequeños pastores en 1917. ¿Qué implica este secreto para el futuro de la humanidad? ¿Por qué la Iglesia lo mantuvo oculto durante tanto tiempo? Las respuestas podrían cambiar nuestra visión del destino del mundo. Para comprender la magnitud del tercer secreto de Fátima, debemos remontarnos a los eventos de 1917, cuando la Virgen María se apareció a 3 pequeños pastores en Cova da Iria, en Fátima, Portugal. Lucía Santos, junto a sus primos Francisco y Jacinta Marto, fueron testigos de 6 apariciones entre mayo y octubre de ese año. En cada una de ellas, la Virgen María les transmitió mensajes que cambiarían la historia del catolicismo. La primera de las apariciones sucedió en un contexto de gran agitación mundial. Europa estaba sumida en los horrores de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa comenzaba a gestarse, con consecuencias drásticas para la religión y el mundo entero. En medio de este caos, los 3 niños, humildes pastores de una familia rural, recibieron un mensaje celestial que trajo esperanza, pero también advertencias sobre el futuro de la humanidad. En su tercera aparición, el 13 de julio de 1917, la Virgen reveló 3 secretos a los niños. Los 2 primeros secretos se refirieron al fin de la Primera Guerra Mundial y a la visión del infierno, donde las almas de los pecadores sufrían en tormentos. También profetizó la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del comunismo en Rusia, junto con la persecución de los cristianos y los papas, si la humanidad no se convertía y rezaba por la paz. El tercer secreto, sin embargo, fue distinto. Su contenido fue mantenido en secreto durante décadas, lo que generó un aura de misterio y especulación a su alrededor. ¿Por qué la Iglesia decidió no revelarlo de inmediato? ¿Qué podía contener que fuera tan impactante como para ser ocultado incluso de los fieles? El Papa Juan Pablo II decidió finalmente revelarlo en el año 2000, pero solo parcialmente, lo que aumentó aún más las dudas sobre su verdadero contenido. En ese contexto, las apariciones de Fátima no solo se convirtieron en un evento religioso, sino en un símbolo de las luchas espirituales de la humanidad. La Virgen María, en su infinita misericordia, advertía sobre los peligros que acechaban al mundo: guerras, persecuciones y un alejamiento cada vez mayor de Dios. Para muchos creyentes, estos mensajes eran un llamado urgente a la conversión y la oración, especialmente el rezo del Santo Rosario, que la Virgen insistió como un arma espiritual para vencer el mal. A lo largo de las décadas, las interpretaciones de estos secretos variaron. Algunos vieron en ellos advertencias sobre los grandes conflictos mundiales que marcaron el siglo XX, como las guerras y la expansión del ateísmo. Otros creyeron que el tercer secreto, en particular, aludía a un evento catastrófico que aún estaba por suceder, una prueba que pondría a la humanidad en un momento decisivo de su historia. Las apariciones de Fátima, reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica en 1930, se convirtieron en una fuente inagotable de devoción mariana. El santuario de Fátima, donde los niños vieron a la Virgen, es hoy uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo, atrayéndose a millones de fieles cada año. Este lugar santo es el epicentro de la espiritualidad y el rezo, donde los fieles buscan consuelo y esperanza en un mundo plagado de desafíos.
La figura de Lucía Santos, la única de los 3 pastores que vivió hasta la vejez, fue fundamental para que el mensaje de Fátima permaneciera vivo. Convertida en monja carmelita, dedicó su vida a la oración y a difundir el mensaje de la Virgen, siempre bajo la atenta mirada de la Iglesia. Fue Lucía quien, por orden de sus superiores, escribió las memorias que detallan las visiones y los secretos revelados por la Virgen. El contenido del tercer secreto permaneció guardado en un sobre lacrado que fue entregado al Papa en 1957. Según los informes, el Papa Juan XXIII decidió no divulgarlo en su momento, creyendo que el mundo no estaba preparado para recibir tal revelación. Este acto de ocultamiento alimentó aún más las especulaciones. ¿Era el tercer secreto una predicción de un evento apocalíptico? ¿Advertía sobre una gran crisis dentro de la Iglesia o tal vez sobre el colapso moral de la humanidad? En el año 2000, durante la beatificación de Francisco y Jacinta Marto, el Papa Juan Pablo II decidió revelar parte del tercer secreto, interpretándolo como una profecía del atentado que él mismo sufrió en 1981. Según esta interpretación, el obispo vestido de blanco que cae bajo los disparos de los soldados era una referencia al intento de asesinato del Papa, mientras que las otras figuras en la visión representaban a los mártires de la fe que sufrirían en el siglo XX. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta interpretación. Algunos creyeron que el tercer secreto tenía implicaciones mucho más profundas, que apuntaban a una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, o a un castigo divino por los pecados del mundo. Las palabras del entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, subrayaron que el secreto debía interpretarse en un contexto simbólico, más que literal. No obstante, la ambigüedad de la revelación dejó espacio para muchas teorías. Ahora, bajo el papado de Francisco, este misterio ha vuelto a salir a la luz. En su decisión de dar a conocer el verdadero significado del tercer secreto, el Papa ha demostrado su voluntad de transparencia y de guiar a los fieles en tiempos de incertidumbre. Pero ¿qué significa realmente esta revelación en el contexto actual? ¿Qué nos quiere decir la Virgen María a través de este secreto que tanto tiempo ha sido objeto de especulación? En los últimos años, el mundo ha atravesado grandes crisis, pandemias, conflictos políticos, divisiones sociales y una creciente desconexión de los valores espirituales. Para muchos, estos eventos parecen alinearse con las advertencias de Fátima, que subrayaban la necesidad de conversión, oración y penitencia para evitar males mayores. El tercer secreto, que hablaba de sufrimiento y martirio, podría interpretarse como un llamado urgente a la humanidad para cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Con esta nueva revelación, el Papa Francisco ha renovado la invitación de la Virgen a todos los fieles, un llamado a la conversión, a la penitencia y al rezo del Santo Rosario. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, la Iglesia nos recuerda que la fe en Dios y la protección de la Virgen son nuestras principales armas para enfrentar los desafíos que están por venir. El tercer secreto de Fátima, ahora desvelado en toda su profundidad, es una guía espiritual para estos tiempos turbulentos, donde la humanidad debe decidir su destino, ya sea el camino de la salvación o el del caos. Este es el mensaje central que la Virgen María transmitió en Fátima, que la oración y el arrepentimiento pueden cambiar el curso de la historia. El tercer secreto de Fátima es, sin duda, uno de los mayores enigmas en la historia moderna del catolicismo, un misterio que ha fascinado,
inquietado y desatado interminables especulaciones durante décadas. Desde que la Virgen María lo revelara a los 3 pequeños pastores en 1917, su contenido permaneció oculto, generando una aura de misticismo y profecía. Mientras que los 2 primeros secretos fueron revelados poco tiempo después, el tercero fue resguardado bajo llave por la Iglesia Católica, lo que no hizo más que incrementar las teorías y las interpretaciones apocalípticas que se tejieron a su alrededor. ¿Qué ocultaba este mensaje celestial que la humanidad no estaba lista para escuchar? ¿Por qué fue necesario esperar tantos años para que finalmente saliera a la luz? El Papa Francisco ha decidido arrojar nueva luz sobre este enigma, revelando lo que durante tanto tiempo permaneció en las sombras, y su contenido ha sorprendido incluso a los más escépticos. Para entender el impacto del tercer secreto, es necesario repasar el contenido de los 2 primeros secretos de Fátima, revelados en 1941 por Lucía Santos, la única de los 3 pastores que vivió hasta la vejez. El primero de estos secretos contenía una visión aterradora del infierno, un lugar lleno de sufrimiento, donde las almas de los pecadores clamaban por misericordia en medio de llamas ardientes. La Virgen, al mostrar esta imagen a los niños, les hizo un llamado urgente a la conversión y al rezo del Santo Rosario como única forma de salvar a las almas del tormento eterno. El segundo secreto, por su parte, advertía sobre la Segunda Guerra Mundial y el auge del comunismo en Rusia, una ideología que, según la profecía, traería persecuciones y dolor a los cristianos, a menos que el mundo se consagrara al Inmaculado Corazón de María y se arrepintiera de sus pecados. Pero fue el contenido del tercer secreto lo que más conmoción causó, no solo por el misterio en torno a su revelación, sino por su potencial impacto en la fe y en el destino de la humanidad. El tercer mensaje, según las declaraciones de Lucía, fue escrito por ella en 1944, cuando temía que su muerte estuviera cerca. Este documento fue guardado celosamente en el Vaticano y entregado a los papas posteriores, quienes a lo largo de los años decidieron no hacerlo público inmediatamente. Los motivos detrás de esta decisión se convirtieron en fuente de especulación. Algunos decían que el contenido era tan devastador que podría causar un pánico mundial. Otros aseguraban que incluía advertencias sobre la caída de la Iglesia o sobre el fin del mundo. Lo cierto es que, hasta el año 2000, ningún papa quiso romper el silencio que lo rodeaba. La decisión del Papa Juan Pablo II de revelar parte del tercer secreto en el año 2000 fue vista como un intento de tranquilizar a los fieles y aclarar algunos de los rumores que habían surgido. El mensaje que se dio a conocer en ese entonces contenía una visión profética, en la que un obispo vestido de blanco caía bajo los disparos de soldados mientras subía una montaña hacia una gran cruz. Según la interpretación oficial de la Iglesia, esta visión representaba el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981, cuando fue herido gravemente por un disparo durante una audiencia en la plaza de San Pedro. El Papa vio este incidente como el cumplimiento de la profecía de Fátima, afirmando que fue gracias a la intervención de la Virgen que su vida fue salvada milagrosamente. Sin embargo, esta interpretación no convenció a todos. Muchos estudiosos, teólogos y fieles sugirieron que el tercer secreto podía contener mucho más de lo que se había revelado. Algunos señalaron que las palabras de Lucía, en sus cartas y entrevistas, apuntaban a una crisis mucho más profunda dentro de la Iglesia, una crisis espiritual y moral que pondría a prueba la fe de millones de personas. Otros
Creyeron que el tercer secreto hablaba del colapso de la Iglesia misma, un tiempo de oscuridad en el que el mal penetraría en sus estructuras más sagradas, causando confusión y desorientación entre los fieles. Estas teorías se vieron alimentadas por la falta de claridad en la revelación oficial de 2000, ya que no se publicó el texto completo del manuscrito original de Lucía, lo que dejó espacio para que las dudas y los miedos crecieran. Es en este punto donde entra la intervención del Papa Francisco, quien, en su papel de pastor de la Iglesia, ha decidido arrojar luz sobre las verdades ocultas de este tercer mensaje. En un acto de transparencia sin precedentes, Francisco ha abordado el tercer secreto no como una predicción de eventos apocalípticos concretos, sino como una advertencia simbólica y espiritual para la humanidad. En su interpretación, el Papa ha subrayado que la verdadera revelación de Fátima no radica en predecir guerras o catástrofes, sino en la llamada urgente a la conversión, la penitencia y el rezo del Santo Rosario como formas de combatir el mal y evitar los sufrimientos anunciados. El tercer secreto, según lo presentado por el Papa Francisco, contiene una advertencia clara sobre las consecuencias del alejamiento de Dios y del desprecio a sus enseñanzas. En lugar de centrarse en eventos catastróficos específicos, el mensaje es un recordatorio de que la humanidad, en su búsqueda de poder, materialismo y egoísmo, está condenada a sufrir las consecuencias de sus propios actos si no se vuelve a la fe y a la misericordia divina. Este mensaje es especialmente relevante en el contexto actual, donde el mundo enfrenta crisis profundas, desde la devastación ambiental hasta las guerras y las tensiones políticas que parecen dividir a las naciones. Uno de los aspectos más inquietantes de la revelación del Papa Francisco es la visión de una Iglesia en crisis, que se enfrenta no solo a amenazas externas, sino también a enemigos internos. La persecución descrita en la visión del tercer secreto, en la que el Papa es martirizado, puede entenderse como una metáfora de las pruebas que la Iglesia ha tenido que enfrentar en las últimas décadas. Escándalos de abusos, crisis de fe entre los fieles y la creciente secularización de la sociedad. En este sentido, el tercer secreto es una llamada a la purificación interna de la Iglesia, una invitación a redescubrir su verdadera misión y a regresar a los fundamentos de la fe para poder guiar a sus hijos en un mundo cada vez más alejado de Dios. A pesar de la gravedad del mensaje, el Papa Francisco ha querido dejar claro que el tercer secreto no es una condena irrevocable. Al igual que en los otros dos secretos, la Virgen María ofrece un camino de esperanza y salvación a través de la oración, el arrepentimiento y la conversión. En palabras del Papa, este mensaje debe ser visto como una oportunidad para que la humanidad recapacite y regrese al amor de Dios. La espada de fuego que aparece en la visión, que amenaza con destruir al mundo, es apagada por la luz de la Virgen, simbolizando la misericordia divina que siempre está disponible para aquellos que buscan el perdón. La revelación del tercer secreto por parte del Papa Francisco también ha reabierto el debate sobre el papel de las profecías marianas en la fe católica. A lo largo de la historia, la Virgen María ha aparecido en diferentes momentos y lugares, trayendo mensajes de advertencia y consuelo. Estas apariciones han sido vistas como intervenciones divinas en tiempos de crisis, cuando la humanidad más necesitaba un recordatorio de la presencia de Dios. Sin embargo, cada profecía debe ser entendida en su contexto y con una mirada espiritual, más allá de la simple interpretación literal de los eventos. En conclusión, el tercer secreto de Fátima, ahora desvelado en toda su complejidad, sigue siendo un llamado a la fe, a la conversión y a la oración. La Iglesia,
bajo la guía del Papa Francisco, ha reconocido la importancia de este mensaje no solo para el pasado, sino para los tiempos actuales. Las advertencias de Fátima no deben ser tomadas como una predicción de catástrofes inevitables, sino como una invitación a cambiar el rumbo de la historia a través de la fe en Dios y la intercesión de la Virgen María. La revelación del secreto es, en última instancia, una guía espiritual para la humanidad en su camino hacia la salvación. El contenido del tercer secreto de Fátima, revelado en sus detalles más profundos por el Papa Francisco, nos lleva directamente a una de las realidades más universales en la teología cristiana: la lucha constante entre el bien y el mal. A lo largo de las Escrituras y en los mensajes marianos, esta batalla ha sido un tema recurrente, y el tercer secreto no es una excepción. Dentro de la visión presentada a los pastorcitos en 1917, se refleja de manera simbólica y poderosa el conflicto espiritual que atraviesa la humanidad y que, según las palabras de la Virgen María, alcanza su punto más crítico en nuestra era. En el mensaje de Fátima, la espada de fuego empuñada por un ángel representa la justicia divina, siempre pronta a corregir los desvíos de la humanidad, mientras que la luz de la Virgen María simboliza la misericordia que interviene para contener la destrucción. Esta imagen es una representación del equilibrio entre el juicio y la compasión de Dios. Sin embargo, lo que más resalta en esta visión es la necesidad de un profundo arrepentimiento por parte de la humanidad para evitar que la justicia prevalezca sobre la misericordia. El tercer secreto describe, a través de simbolismos, un momento de crisis global, un conflicto que no es solamente bélico o político, sino esencialmente espiritual. La humanidad se encuentra en una encrucijada entre el camino de la luz, representado por la fe, la oración y el sacrificio, y el camino de la oscuridad, caracterizado por el materialismo, el alejamiento de Dios y el pecado. Esta batalla interna afecta tanto a las almas individuales como a la sociedad en su conjunto, y el tercer secreto lo ilustra de manera clara. Uno de los aspectos más impactantes de la visión es la subida del Papa, junto con obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos, hacia una gran cruz en una montaña empinada. Este viaje, que se realiza a través de una ciudad en ruinas y un mundo devastado, representa el camino del sufrimiento y la redención. A medida que el Papa avanza, reza por las almas de los que ha perdido en el camino, los mártires que han dado su vida por la fe. Esta imagen es un recordatorio del precio del testimonio cristiano, especialmente en tiempos de persecución. La cruz al final del camino simboliza el sacrificio supremo de Cristo, un sacrificio que los mártires están llamados a imitar en su vida y, a veces, en su muerte. Este conflicto espiritual, tal como lo describe el tercer secreto, no es ajeno a las profecías bíblicas. En el Apocalipsis, San Juan habla de una gran batalla en los cielos, en la que Miguel Arcángel y sus ángeles luchan contra el dragón, símbolo de Satanás, y sus fuerzas malignas. Este combate celestial es una representación de la lucha entre el bien y el mal, que también se libra en los corazones de los hombres. La visión del tercer secreto sigue esta misma línea, donde las fuerzas del mal parecen prevalecer, pero la intervención divina a través de la Virgen María y los mártires ofrece esperanza y salvación. Uno de los puntos más cruciales en esta lucha es el llamado de la Virgen María a la oración y la penitencia. En sus apariciones en Fátima, y especialmente en el contexto del tercer secreto, la Virgen insiste en que el arma más poderosa para derrotar al mal no es otra que el rezo del Santo Rosario. Cada Ave María, cada misterio del Rosario, se convierte en una luz que disipa la oscuridad
una súplica que sube al cielo y obtiene gracias para la conversión de los pecadores. La penitencia, por otro lado, es la forma en que los fieles pueden unirse a los sufrimientos de Cristo, ofreciendo sacrificios en reparación por los pecados del mundo. Este llamado a la penitencia y al sacrificio es especialmente relevante en el contexto actual. En un mundo donde el sufrimiento a menudo es visto como algo a evitar a toda costa, la Virgen de Fátima nos recuerda que el dolor y la dificultad pueden tener un propósito redentor. Los mártires que aparecen en la visión, aquellos que han dado su vida por la fe, son una muestra de este testimonio. En la tradición cristiana, el martirio es la expresión más alta del amor a Dios, un amor que no teme a la muerte porque sabe que la victoria final pertenece a Cristo. La batalla espiritual que se describe en el tercer secreto de Fátima no solo afecta a individuos, sino que también tiene repercusiones globales. En la visión, el Papa y sus compañeros de viaje atraviesan una ciudad en ruinas, un símbolo de un mundo devastado por el pecado, la guerra y la división. Este panorama desolador nos recuerda que los conflictos espirituales tienen manifestaciones físicas, sociales y políticas. Las guerras, los desastres naturales y las crisis económicas son en muchos sentidos síntomas de un mal espiritual más profundo que afecta a la humanidad. La visión de la ciudad en ruinas refleja un mundo que ha perdido el rumbo, que ha olvidado a Dios y que sufre las consecuencias de su alejamiento. Pero a pesar de la gravedad de la situación, el mensaje del tercer secreto no es uno de desesperación. La luz que emana de la Virgen María es un signo claro de que la misericordia divina siempre está disponible, incluso en los momentos más oscuros. El tercer secreto no solo nos advierte sobre el juicio divino, sino que también nos ofrece un camino hacia la salvación. La Virgen, en su mensaje, nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. A través de la oración, el arrepentimiento y la conversión, la humanidad puede volver a la luz de Dios y evitar los castigos que amenazan su futuro. La lucha entre el bien y el mal, como se describe en el tercer secreto de Fátima, no es un concepto abstracto. Se trata de una realidad tangible que afecta a cada individuo y a toda la sociedad. Esta batalla espiritual requiere de una respuesta activa por parte de los fieles. La Virgen no nos llama a ser simples espectadores de este conflicto, sino a participar en él a través de la oración, la penitencia y el sacrificio. Al igual que los mártires que aparecen en la visión, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, a mantenernos firmes en medio de la adversidad y a confiar en la promesa de que, al final, el bien prevalecerá. El tercer secreto de Fátima también resalta la importancia de la intercesión mariana. La Virgen María, en su papel de Madre de la Iglesia, interviene constantemente en favor de sus hijos. En la visión, su luz apaga las llamas de la espada del ángel, un signo de que su intercesión puede detener el castigo divino si la humanidad responde a su llamado. Este es un tema recurrente en las apariciones marianas. La Virgen siempre nos invita a la conversión y nos ofrece su protección maternal, pero al mismo tiempo nos recuerda que nuestra respuesta es crucial. No basta con confiar en su intercesión. También debemos cambiar nuestras vidas y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. El tercer secreto de Fátima, finalmente revelado en su totalidad por el Papa Francisco, nos presenta una imagen perturbadora de la humanidad al borde del abismo espiritual, moral y social. Esta visión, cargada de simbolismos y advertencias, refleja tanto los peligros que enfrenta la humanidad como las promesas divinas que ofrecen un camino de esperanza y salvación. En este quinto apartado, exploraremos en detalle
cómo la humanidad ha llegado a este punto crítico. Las advertencias contenidas en el mensaje de Fátima y las promesas que, si se siguen, podrían redimir al mundo. Uno de los aspectos más impactantes del tercer secreto de Fátima es su representación de la humanidad en un estado de profunda crisis. La visión muestra un mundo devastado, donde el pecado, el materialismo y el alejamiento de Dios han llevado a la sociedad a un punto de colapso. Este colapso no es solo físico, manifestado en la destrucción y el caos, sino también espiritual. En la visión se describe una ciudad en ruinas, un símbolo del estado actual del alma humana y del deterioro de la civilización cuando se aparta de los principios divinos. El Papa Francisco, al revelar este secreto, subrayó la gravedad de las advertencias contenidas en él. La humanidad, según el mensaje de Fátima, ha tomado un camino peligroso que la lleva a un abismo de destrucción, causado por la continua negación de Dios y la entrega a los placeres temporales del mundo. En esta visión se destaca la creciente desconexión entre el hombre y lo sagrado, lo cual ha erosionado los cimientos de la sociedad, permitiendo que el mal prolifere de manera alarmante. Las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales son reflejos externos de este mal más profundo, la pérdida de la fe y la moral. Una de las advertencias más claras contenidas en el tercer secreto es que, si la humanidad no vuelve a Dios, enfrentará consecuencias devastadoras. El mensaje de la Virgen María a los 3 pastorcitos en 1917 fue claro. El mundo debe arrepentirse de sus pecados, abandonar el materialismo y el pecado y volver a una vida de oración y penitencia. De lo contrario, la justicia divina se manifestará de manera contundente. La espada de fuego que aparece en la visión, empuñada por el ángel, representa este juicio divino que está por caer si no hay un cambio radical en la humanidad. El abismo al que se enfrenta la humanidad en la visión no es solo una imagen simbólica, sino una advertencia real sobre el futuro del mundo si sigue por el camino actual. Las guerras, las persecuciones y los sufrimientos del Papa y de la Iglesia son señales de los tiempos que, según el mensaje de Fátima, deben ser tomados con seriedad. En su carta al Papa Juan Pablo II, en 1982, Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, advirtió que si los pedidos de la Virgen no eran atendidos, los errores de Rusia se propagarían por todo el mundo, provocando más guerras, hambre y persecución contra los cristianos. La persecución de la Iglesia y del Papa, descrita en la visión del tercer secreto, es una representación simbólica de la batalla espiritual que la Iglesia enfrentará en los últimos tiempos. La subida del Papa hacia la cruz, acompañado de obispos, sacerdotes y laicos, muestra que la Iglesia misma sufrirá grandes pruebas. Este sufrimiento no es solo físico, sino también moral y espiritual, ya que la Iglesia será atacada tanto desde fuera como desde dentro, enfrentando la traición, el escándalo y la pérdida de fe en muchos de sus miembros. A pesar de las sombrías advertencias contenidas en el tercer secreto, el mensaje de Fátima no es uno de desesperación, sino de esperanza. La Virgen María, a lo largo de sus apariciones, ha enfatizado constantemente que el camino para evitar los castigos divinos es la conversión. El rezo del rosario, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María son los medios por los cuales la humanidad puede volver a Dios y evitar el desastre que se avecina. El Papa Francisco, al revelar el tercer secreto, hizo un fuerte llamado a la conversión. Subrayó que la humanidad aún tiene la oportunidad de cambiar su rumbo, pero que el tiempo es limitado. La Virgen María ha insistido en que la oración, especialmente el rezo del Santo Rosario,
es el arma más poderosa contra el mal. A través del rosario, los fieles pueden interceder por el mundo, rezando por la conversión de los pecadores y obteniendo las gracias necesarias para evitar los castigos que se describen en la visión. El Papa también recordó que la conversión no es solo un acto individual, sino que debe ser un movimiento global. La humanidad, como colectivo, debe volver a Dios, reconociendo que solo en Él se encuentra la verdadera paz y salvación. En un mundo que se ha alejado tanto de lo divino, este llamado a la conversión es más urgente que nunca. Las crisis políticas, sociales y ecológicas que enfrentamos hoy son, en muchos sentidos, el resultado de un alejamiento de Dios y de los valores que sustentan una sociedad justa y equilibrada. El tercer secreto de Fátima no solo revela advertencias y promesas, sino que también nos ofrece herramientas espirituales concretas para enfrentar los tiempos de tribulación. Entre estas herramientas, el Santo Rosario ocupa un lugar preeminente. La Virgen María enfatizó en sus mensajes la importancia de la oración, especialmente el rosario, como un medio para protegerse contra el mal, buscar la gracia divina y participar activamente en la salvación del mundo. En este apartado, exploraremos cómo el rosario y la intercesión de la Virgen se convierten en armas espirituales esenciales en esta batalla. La Virgen María, en sus apariciones en Fátima, hizo un llamado constante y urgente a la oración, particularmente al rezo diario del rosario. Esta oración, que consiste en meditar los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se presenta como un escudo contra las fuerzas del mal y una fuente de fortaleza espiritual. En los tiempos de crisis descritos en el tercer secreto, donde la humanidad se enfrenta a la oscuridad espiritual y al juicio divino, el rosario se convierte en una forma de mantenerse anclado en la fe. El Papa Francisco, al revelar el tercer secreto, enfatizó la necesidad de la oración como medio para protegerse de las influencias negativas y del alejamiento de Dios. Explicó que, a través del rosario, los fieles no solo buscan la intercesión de la Virgen, sino que también se abren a recibir las gracias necesarias para perseverar en tiempos de prueba. La insistencia de la Virgen en el rezo del rosario no es casualidad, sino un recordatorio de que, incluso en medio de las peores adversidades, hay esperanza para aquellos que buscan refugio en la oración. El rosario se describe en la tradición católica como una cadena de protección que envuelve a los fieles en la gracia de Dios. Cada Ave María es como un rayo de luz que atraviesa las tinieblas del pecado y la desesperación, guiando a las almas hacia la misericordia divina. En medio de los desafíos actuales, el rosario se convierte en una herramienta indispensable para mantener la fe viva y resistir las tentaciones del mundo moderno. El tercer secreto de Fátima también resalta el papel de la Virgen María como intercesora y protectora de la humanidad. En la visión, la luz que emana de la Virgen apaga las llamas de la espada del ángel, simbolizando su intervención divina para detener el castigo que amenaza al mundo. Este simbolismo destaca la importancia de recurrir a la intercesión de María en tiempos de peligro y confusión espiritual. La Virgen María, a lo largo de sus apariciones, ha sido un faro de esperanza para los fieles. Su mensaje en Fátima es claro. Aquellos que buscan su protección y recurren a ella con devoción no serán desamparados. El Papa Francisco, en su revelación del tercer secreto, recordó a los fieles la promesa de la Virgen de que su inmaculado corazón triunfaría al final, una promesa que asegura la victoria del bien sobre el mal. Esta promesa no es solo un consuelo espiritual, sino también un llamado a la acción. La consagración al Inmaculado Corazón de María es una invitación a confiar plenamente en su protección
y a seguir su ejemplo de humildad, obediencia y amor a Dios. Al consagrarse al Inmaculado Corazón, los fieles se colocan bajo el manto protector de la Virgen, quien los guía hacia su Hijo y les proporciona las fuerzas para enfrentar las pruebas que se avecinan. El tercer secreto de Fátima no solo habla de desastres y castigos, sino también de una batalla espiritual en la que todos los fieles están llamados a participar. La visión de persecución, sufrimiento y sacrificio presentada en el secreto no es solo una advertencia, sino también una descripción de la lucha entre el bien y el mal que se desarrolla en el corazón de cada persona y en la sociedad. El Papa Francisco destacó en su mensaje la necesidad de permanecer firmes en la fe y de resistir las tentaciones y engaños del mal. La batalla espiritual, según el mensaje de Fátima, se intensificará en los últimos tiempos, y aquellos que no estén espiritualmente preparados pueden perderse en el caos y la confusión. Por eso, la oración y la devoción al Inmaculado Corazón de María son fundamentales para mantenerse en el camino correcto. El rosario, en este contexto, se convierte en una espada espiritual que los fieles pueden utilizar para defenderse de las influencias malignas y las tentaciones. La oración frecuente del rosario ayuda a mantener el alma en estado de gracia y a fortalecer la conexión con Dios. Además, la meditación en los misterios del rosario permite a los fieles profundizar en su comprensión de la vida de Cristo y encontrar consuelo y fortaleza en su sacrificio. El tercer secreto de Fátima no es solo una revelación de eventos futuros o una advertencia sobre los peligros que acechan al mundo, sino que también es, sobre todo, un llamado a la conversión del corazón. La Virgen María, en sus apariciones, insistió en la necesidad de que la humanidad se volviera a Dios con sinceridad, arrepentimiento y una fe renovada. Este es un mensaje central que atraviesa todo el contenido del secreto. Sin una conversión profunda, los castigos y tribulaciones que se avecinan serán inevitables. El llamado a la conversión es una invitación a cada persona a revisar su vida y a tomar conciencia de sus pecados. En Fátima, la Virgen María subrayó la urgencia de hacer penitencia, no solo por los pecados personales, sino también por los pecados del mundo. Este sacrificio y arrepentimiento son vistos como actos esenciales para detener el avance del mal y mitigar los castigos que se anunciaban en la visión. El Papa Francisco, al revelar el tercer secreto, retomó esta exhortación a la penitencia, instando a los fieles a tomar en serio la necesidad de cambiar sus vidas y regresar a los caminos de Dios. La penitencia no es solo una expresión de dolor por el pecado, sino una disposición activa para reparar el daño causado y buscar un cambio verdadero en el corazón. Este acto de arrepentimiento es la llave para recibir la misericordia divina y alejarse de las consecuencias de la desobediencia espiritual. El último punto clave del tercer secreto de Fátima es la importancia del rezo del rosario como una poderosa arma espiritual para enfrentar los tiempos de tribulación. La Virgen María insistió en sus apariciones que el rosario tiene un poder especial para derrotar al mal, proteger a las almas y guiar a los fieles hacia la paz. El rosario no es simplemente una repetición de oraciones, sino un escudo contra las tentaciones y los peligros que se avecinan. En el contexto de las revelaciones de Fátima, esta práctica devocional se presenta como el medio más efectivo para obtener la misericordia de Dios y asegurar la protección divina durante los eventos difíciles que están por venir. El Papa Francisco, al revelar el tercer secreto, reafirma esta enseñanza. Cada Ave María es una luz que disipa las tinieblas.
En estos tiempos de incertidumbre y oscuridad, el rosario se convierte en un refugio para quienes buscan fortaleza, esperanza y salvación.